Buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Espero que hoy puedan recibir de parte de Dios lo que tiene para sus vidas. Hace un tiempo atrás alguien me contaba de que estaba asistiendo a una iglesia y que dejó de asistir a esa iglesia porque hubo un encuentro, hubo un retiro, qué sé yo, cada iglesia le llama de alguna manera, tiene una manera de decirles. Era como un tiempo espiritual. Resultó que salieron varias personas de allí, fueron varios buses y demás, estaban en el retiro espiritual y de repente estaban en una quebrada y en una quebrada resultó que se ahogó una niña. Y se ahogó la niña y pues claro, todo el mundo, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Por qué esto? Estamos en un encuentro buscando a Dios. Estamos consolidándonos con Dios, buscando hacer su voluntad y va y se muere esta niña. Y claro, para muchos de ellos, la familia de esta niña obviamente, o bueno, en su pensamiento lo que hicieron fue alejarse de Dios y demás. Y empiezan esas preguntas. ¿Cuáles son esas preguntas? ¿Por qué le suceden cosas malas a los hijos de Dios? Porque hay cosas que a veces nosotros no comprendemos. Porque a veces uno ora por una persona y esa persona, oramos por sanidad y de repente esa persona se murió. O a veces cuando hay una catástrofe o una situación difícil, generalmente uno dice, pero ¿por qué? Gracias a Dios, la iglesia Dios no la tocó, pero 5 casas ahí para abajo, sí, todos esos murieron por ese terremoto, ese temblor que hubo, y yo no sé, pero resulta que esos otros 5 también eran cristianos. Entonces uno empieza a decir, pero bueno, ¿cómo es? Y a veces esos temas no los tratamos con Dios porque a veces pensamos, es que yo pienso que si las cosas no salieron como quería o como deberían ser, posiblemente fue que me faltó mucha fe, me faltó más oración, posiblemente es que Dios me está metiendo en una disciplina o algo malo hice y por eso malo me vino a mí. Y entonces generalmente somos dados a pensar que las cosas malas que vienen es una venganza personal de Dios contra nosotros, o que Dios se olvidó de nosotros, o que realmente nosotros estamos haciendo algo mal. Y ese concepto a veces nos lleva a nosotros a pelearnos con Dios. ¿Por qué? Porque estamos bien con Dios, bien, pensamos, Dios, mira, yo te estoy orando porque esto salga, pero resultó que no salió. Oraste por esa persona que se sanara y esa persona no se sanó. Y automáticamente entras en una pelea con Dios y dices, pero ¿por qué Dios? ¿Dónde está Dios? Y hay un enojo contra Dios, pero realmente ¿qué pasa? Y te sigo Dios, pero tú sabes que tú y yo tenemos un chicharrón, así que no hablemos porque me tienes ofendido o ofendida. Porque a veces, y con esa manera de pensar, a veces es una manera que no nos permite crecer al propósito que Dios tiene a través del dolor y a través del sufrimiento. Porque de alguna manera pensamos que todo dolor o que todo sufrimiento que viene sobre la tierra es porque Dios así lo quiso, Dios lo quiere hacer y porque de alguna manera ese dolor, ese sufrimiento Dios lo fabricó y mandó a un ángel para que viniera y le colocara la enfermedad a esta persona y demás. Y a veces nosotros pensamos de esa manera, pensamos que aún Dios es malo y que Dios entonces le pinchó el carro a alguien para que se matara porque esa era la voluntad de Dios y demás. Y tenemos esa clase de preguntas que generalmente no nos las hacemos en la iglesia porque decimos, no, ¿qué tal yo diga una herejía por ahí y yo posiblemente me quedo callado y busco hablar eso con Dios? Y eso lo que hace es que yo empiece a tener una fe infantil. ¿Qué fe infantil? Porque esa manera de pensar de que a mí nada me va a ocurrir porque la sangre de Cristo está sobre mi vida y porque yo repita varias veces Jesús, 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 no me van a robar, no me van a robar. Entonces yo pienso que es la lámpara de Aladín, que yo automáticamente la broto y automáticamente pum, sale un ángel y de repente coge a todos los ladrones y los golpea y no me pasa absolutamente nada. En algunos funcionó y en otros no. Y entonces uno podrá decir, pero entonces Dios sí me quiere o Dios no me quiere, Dios tiene algo conmigo. Porque generalmente cuando no hay la respuesta a esas oraciones o a ese cuidado que nosotros pretendemos pensar,
Pensamos que Dios de alguna manera se olvidó de nosotros y entra la duda. Y al entrar la duda, entonces nuestra relación con Dios se deteriora. Porque yo quería que las cosas se manejaran de determinada manera. Es importante que nosotros podamos comprender por qué el dolor, pero podamos comprender por qué el bien, por qué el mal y por qué Dios lo está, o por qué las escrituras lo establecen. Y tengo que tener un pensamiento bíblico para poder responder ante las situaciones de la vida. Porque si mi fe es una fe basada solamente en declara que tu familia está con Cristo, decláralo. ¿Cuánto lo declaraste? 5, ahora decláralo 10, decláralo 20. Y entonces a veces nuestra fe es una fe infantil en cuanto a creemos que solamente con repetir, con ciertas oraciones y huyéndole al sufrimiento y al dolor, entonces estamos cubiertos por la sangre de Cristo. Entonces podríamos decir de los apóstoles, a los apóstoles les faltó orar que la sangre de Cristo los cubriera porque 12 de ellos, 11 murieron de una manera trágica. ¿Y qué pasó entonces? Juan sí lo hizo bien porque murió de viejito. Y a veces pensamos que eso es la manera como tiene que vivir el cristiano. Como que nada malo me tiene que pasar. ¿Por qué? Porque yo soy cristiano. Y esa manera de pensar cuando vienen las situaciones difíciles y las cosas no salen bien, automáticamente yo digo, yo cambio de iglesia, yo me cambio yo posiblemente cambio de religión, algo pasa, porque mi fe ha sido una fe puesta de alguna manera en un lugar, en una fe que no es una fe puesta en el Señor, sino más puesta en otras cosas que no es el Señor. Segunda Timoteo 1, 5 al 7 enseña cómo Pablo le está escribiendo a Timoteo y le está diciendo algo que es una frasecita que aparece pequeña pero que tiene una trascendencia. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro en que ti también. Trayendo a la memoria la fe no fingida. Podríamos decir que Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, estoy admirado de ti, practica la fe de tu abuela y de tu mamá porque ellos no tienen una fe fingida. Entonces, eso nos da pie a pensar que sí posiblemente hay una fe fingida. Una fe fingida es una fe que está basada más en que yo digo creer en el Señor, yo pienso que Dios está conmigo, pero cuando vienen las situaciones difíciles y la situación compleja, entonces nos damos cuenta que nuestra fe no es una fe formada en la palabra, formada en el Espíritu Santo, sino es una fe posiblemente atribuida a malas enseñanzas. Ahora, quisiera hablar un poco sobre de dónde viene que a veces las cosas sucedan, que vengan cosas malas sobre nuestras vidas y el por qué tenemos nosotros que morir. El por qué nos enfermamos, el por qué un cáncer, por qué un problema en la columna, por qué la hipertensión, por qué esa clase de problemas. ¿De dónde viene eso? ¿Ha sido Dios con una mano de enfermedades y mandando ángeles todo el tiempo para que nos toque y nos enferme? Entonces, hoy quiero que empecemos a pensar un poco más de una manera bíblica de qué es lo que sucede y demás. Génesis 3:17 dice lo siguiente. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo ¿qué? Volverás. Aquí está hablando de unas consecuencias que se heredan a partir de la caída de Adán y Eva. Y empieza a hablar de que antes, en el Edén, antes de la caída, los animales podían convivir los unos con los otros. Ahí estaba el cabrito con el león, ahí estaban compartiendo, no habían esas muertes trágicas que nosotros vemos ahorita en la naturaleza. Y dice que a raíz del pecado de Adán y Eva vinieron unas consecuencias sobre el ser humano, pero también sobre la tierra.
Cuando dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, o sea, la voz que venía del enemigo a través de la mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de su vida. Podemos ver que la tierra sufre una maldición. ¿Y quién trae esa maldición? Sin miedo. ¿Quién la trajo? ¿Quién maldijo la tierra? Dios maldijo la tierra. Pero, pastor, en mi Biblia no dice eso. En su Biblia dice eso. O sea, Dios dijo, es tan grave lo que acabas de hacer, es tan grave tu pecado, es tan grave lo que acabas de hacer, que ahora debes entender que hay unas consecuencias. La mujer tendrá dolores de parto. El hombre trabajará y ahora espinos vendrán, sudor. Y la tierra tuvo también que ser afectada por el pecado de Adán y Eva. Y a veces pensamos que no es así, que no estamos viviendo en una naturaleza caída. Tú y yo estamos viviendo en una naturaleza caída. Quiero que lo veamos y sigamos viéndolo allí en lo que dice la palabra en Job 5:7. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Mire lo segundo. Pero la gente nace para tener problemas, tan cierto como que las chispas vuelan del fuego. Cuando yo comprendo que el ser humano nació, Adán y Eva nacieron, su desobediencia no solamente tuvo unas consecuencias morales, sino que tuvo unas consecuencias en que el hombre no fue creado para morir. Y automáticamente a través de ellos se alcanza la muerte. Y luego a través de la muerte también se alcanza ¿qué? La maldición de una tierra que está caída, de una tierra que está deteriorándose. Yo tengo que comprender que tu cuerpo y mi cuerpo es parte de la caída. Y que parte de lo que a ti te sucede o lo que a mí me sucede en la salud es parte de una naturaleza caída. Tú dirás, pero pastor, yo me cuido, yo hago deporte, yo como bien esto, yo como bien lo otro y demás. Pero ¿por qué yo me enfermé? Porque de alguna manera todos nosotros nos vamos a enfermar. ¿Y por qué nos vamos a enfermar? Porque somos parte de una naturaleza ¿qué? Caída. Y entonces cuando yo me peleo, yo digo, pero si yo acepté a Jesús, ¿cómo yo me voy a enfermar? No es lógico. Entonces todas las generaciones de atrás, miras hacia atrás, todas las generaciones de los cristianos que estaban, de su abuelita cristiana, ¿por qué murió? ¿Le faltó fe? ¿Por qué se murió? ¿Le faltó creer en el Señor? ¿Le faltó? ¿Hizo algo tan malo? Si hasta ahora lo que nosotros vemos es que el único que ha sobrevivido a todas las muertes, ¿quién es? Jesús. Es el único que lo ha hecho. Pero tú y yo estamos deteriorándonos. Desde el momento que nacimos empezamos a morir. Pero cuando nosotros estamos en Cristo pensamos que nada malo tiene que sucedernos a nosotros. ¿Por qué? Porque aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, y porque por su sangre fuimos nosotros sanos y demás. Entonces pensamos que nosotros no tenemos por qué enfermar, y menos por qué tener dolor y aflicción. Tú piensas, no, pero ¿yo por qué tengo que dolor? Pero ¿yo por qué ando con tantos problemas y demás? Recuerdo un tiempo cuando estuve enfermo de COVID. Yo soy amigo de otras personas de otras iglesias, y empezaron muchos de ellos a cuestionar a su pastor si estaba en pecado o no estaba en pecado. ¿Por qué? Le dio COVID, está en pecado, hizo algo malo, alguna vaina guardada tiene allí, y eso fue porque hizo algo malo. No. Algo malo tiene esa persona. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la tendencia a pensar como los amigos de Job. Cuando Job estaba allí, a su esposa lo había dejado, la enfermedad había venido, perdió las ovejas, perdió todo su dinero. Automáticamente vinieron sus amigos a cuestionarlo. Y son muchos los capítulos que usted tuvo que haber hecho algo malo. Usted tuvo que haber hecho algo malo. Hermano, usted hizo algo malo.
Y nosotros tendemos a tener esa teología de la retribución. ¿Qué es la teología de la retribución? Hermano, hoy nos fue mal en ese negocio. ¿Por qué? Hermano, ¿usted oró esta mañana? No, no oré. Hermano, fue por eso. No, ¿usted no oró? No, no oró. No, hermano. Dios se puso bravo porque usted no oró. Y a veces es una fe infantil donde nosotros pensamos que todo lo que nos está sucediendo es porque Dios se ensañó contra nosotros, o pensamos, pero Dios, ¿así vas a probar mi fe? Porque le atribuimos a que todo deterioro del cuerpo o todo deterioro que nosotros tengamos o cualquier aflicción que tengamos no es de Dios. Pero la palabra del Señor empieza a decirme en Job capítulo 5, versículo 7, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Tú y yo nacimos para la aflicción. Tú y yo vamos a enfrentar dolores. Tú y yo vamos a enfrentar la pérdida de un ser querido. Tú y yo vamos a acompañar a unas personas que van a estar enfermas a nuestro lado. Tú y yo. Pastor, me equivoqué de iglesia. Yo quiero que me hablen de otra cosa. Porque no nos gusta escuchar esta clase de mensajes. Porque no nos gusta que nos digan que vamos a estar enfermos o vamos a pasar por una situación. Tú y yo, si el Señor no viene, nos vamos a enfermar. O nadie se murió de sano. O si alguien se murió de sano. Y yo no conozco. Todos de alguna manera, usted va a mirar cuando estudian los genes humanos, en el genes humanos descubren que las personas están propensas a desarrollar ciertas enfermedades. Entonces, algo que el Señor nos quiere enseñar, y miren lo que dice luego Filipenses 1:29. Pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. ¿El privilegio de qué? ¿Sufrir por quién? Por Él. Pero pastor, no, en mi Biblia no dice eso. En mi Biblia dice victoria, victoria, victoria. Pero miren lo que dice allí. Pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por ¿quién? Por Él. O sea que cuando Dios nos llama al dolor y vivimos en el dolor es parte de lo que Dios permite y dice, es parte de una naturaleza caída. Es parte de la aflicción. Es parte de este mundo caído. Pero miren lo que dice luego allí en Romanos 8, 20, 22. Que el hombre no es el único que está bajo sufrimiento. Miren quién también está bajo sufrimiento. Romanos 8, 20 al 22. Porque la creación fue sujetada a vanidad. No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Quién está gimiendo? La tierra, la creación. Alguien lo escribía como cuando un león se está comiendo un corderito y el corderito empieza a chillar y demás. Así está gimiendo la tierra. O sea que lo que la palabra me está diciendo es que en el momento de que el hombre se ha redimido completamente, la tierra va a ser redimida y la tierra va a cambiar. Entonces, muchas de las catástrofes que suceden en el mundo tienen que ver con una naturaleza ¿qué? Caída. Y que Dios restringió porque dijo, ahora el mundo va a sufrir a causa del pecado del hombre. Y el Señor se hace a un lado y muchas de las cosas que suceden en la naturaleza y muchas cosas que suceden a nuestro alrededor tienen que ver con una naturaleza caída. Que estamos viviendo las consecuencias ¿de qué? Del pecado de Adán y Eva y de nuestro pecado. ¿Me hago entender? Miren lo que dice también allí las escrituras en Isaías 63 del 8 al 14. Mire quién también sufre. Entonces tenemos hasta ahora que ¿quién sufre? Nosotros. Sufre la naturaleza, pero miren lo que dice allí, Isaías 63 del 8 al 14. Porque él dijo, ciertamente ellos son mi pueblo, hijos que no engañarán, y él fue su salvador. En todas sus angustias él fue afligido. ¿Quién fue afligido? Dios. Yo no sé cómo fue la aflicción de Dios,
Pero la aflicción de Dios al ver a la naturaleza, al ver al hombre en pecado, podemos ver que Dios fue afligido. Posiblemente de una manera totalmente diferente a la nuestra, pero eso habla de que muchas cosas, Dios aún se aflige por el sufrimiento que nosotros recibimos, pero que es parte de. Entonces, quiero que empecemos nosotros como a comprender un poco que si las cosas no salen como queremos, empieza a salir la duda. Si yo le clamé a Dios y Dios no me respondió a lo que yo quería, ¿por qué? Porque nosotros tenemos una teología que es una teología de retribución. ¿Y qué es la teología de la retribución? Es que yo tengo que comportarme de cierta manera para poder recibir las bendiciones de Dios. Como que si algo malo pasa en mi vida, es precisamente porque pues, algo malo hice y Dios se ensañó contra mí. Entonces, partamos de esto. Si una persona tiene cáncer, podríamos determinar que esa persona, si tiene cáncer, es porque su cuerpo se ha deteriorado y es parte del deterioro del hombre. ¿De acuerdo? Que podemos nosotros orar para que Dios sane. Yo creo en la sanidad de Dios. Dios me sanó y Dios sanó también a mi mamá y me le dio varios años de vida. Dios ha sanado mi vida. Pero cuando nosotros tenemos el concepto, por ejemplo, cuando hay una campaña evangelística y usted empieza a moverse y decir, el poder de Dios está, y entonces pasa una persona en silla de ruedas, y viene una de silla de ruedas, un sordo mudo y demás. Y entonces usted dice, el poder de Dios está sobre su vida, venga. Y entonces usted empieza a pasar y resultó que el paralítico se levantó, gloria a Dios y todos felices. Pero el sordomudo no pudo volver a hablar ni a escuchar. El otro no pudo recibir el milagro y entonces uno dice, les faltó fe. ¿Qué les faltó? La sangre de Cristo no fue aplicada, estaba muy sucio el man y la sangre no lo pudo limpiar. ¿Les faltó fe? ¿Algo malo les pasó? ¿Qué pasó? Y entonces nosotros nos quedamos con el concepto de sí, Dios todo lo puede, Dios lo puede lograr. Y entonces atribuimos a que si Dios no sanó al sordomudo fue culpa de Dios. Porque como Dios fue el que trajo la enfermedad, Dios fue el que la instaló, y Dios no instaló la enfermedad, sino que parte de una naturaleza caída está allí. Que Dios en su misericordia puede traer sanidad sobre una vida, claro que lo puede hacer y tiene el poder para poderlo hacer. Y ahí es donde viene la soberanía de Dios. Pero Dios, yo quiero que tú sanes a tal persona. Porque el concepto que tú y yo tenemos es un concepto de que Dios, el sentido de justicia que tú y yo tenemos es un sentido de justicia de que debe complacerte a ti. Para nosotros la muerte es lo más fatal. Para nosotros la muerte es, todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie quiere morirse. ¿Sí? Todo el mundo, ay sí, yo quiero ir al cielo, pero nadie quiere morirse. Cuando usted ora por un familiar y esa familiar recibió a Cristo y esa persona finalmente murió, y al morir entonces usted empieza a pelear con Dios, pero Jesús, pero en sus mejores años de vida. ¿Qué pasó, Dios? Porque en el concepto humano que tenemos es que si ya que es cristiano, pues que ahora la familia lo disfrute, que ahora pueda disfrutar y pasarla con todo el mundo y demás. Pero la palabra del Señor dice que para nosotros la muerte es el acabose de todo, pero para el Señor el mejor lugar que puede tener una persona es estando con Él. Mira, la palabra del Señor enseña que todos nuestros días están escritos. No hay nada que tú puedas hacer para tener un día más o un día menos. El día que te vas a morir o que nos toque, nos toca. ¿Quién determinó eso? Dios. O sea que entonces yo oro y yo no me cuido de las cosas que hay en mi vida. ¿Por qué? O sea, entonces me descuido y vivo de una manera desorganizada y demás. Lo primero que tengo que comprender es que la teología de retribución es que yo empiezo a pelear con Dios porque el concepto que yo tengo es, Dios, yo oré. A usted le cuesta, yo oré, yo ayuné, yo le pedí al pastor que orara y se me murió.
Entonces la teoría de la retribución es, Dios, pero ¿y lo mío qué? O sea, yo di, pues ¿y lo mío qué? Como que, Dios mío, tú tienes que responder a mis oraciones, yo creí en ti. ¿Y mi fe dónde está? Dios. ¿Y cómo hacía ese bien malo si le pasó eso y que es bien impío y le diste más años de vida y a mi familiar que sí y te conoció y se fue, a ese sí no, Dios? ¿A dónde está? Porque ese pensamiento de retribución, somos dados a pensar de esa manera, que todo tiene que ser por una retribución. Miren esto. Cuando estaba el Señor tiene una conversación con Satanás, la famosa conversación en Job. Satanás le dice, ¿sabes una cosa? Ese hombre te sigue a ti por todas las bendiciones que él tiene. Pero ¿y si les quita las bendiciones? ¿Y si les quita las bendiciones, será que va a seguir siendo fiel? Y eso fue lo que quiso Satanás pensar. Entonces, digámoslo así, tenemos una teología de la retribución y es que alguien lo explicaba de esta manera: si tú vas a hacer algo malo, como que automáticamente no lo puedas hacer. Por ejemplo, vas a chismosear de alguien. Entonces tú vas a hablar mal de alguien, pero el Señor te dice no murmures, no murmures. Entonces, si Dios tuviera eso, entonces acaba de murmurar, pum, que se le caiga la lengua. Imagínense. Que si usted va a robar, pum, se le caiga la mano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque chismoseó, porque va a robarle algo a alguien, entonces automáticamente se le tiene que quitar, automáticamente se tiene que ir. Y si haces algo bueno, entonces hoy oraste, listo, mira, hoy te doy pan, te doy pollo, abro un empleo y demás. Entonces imagínate nosotros viviendo de esa manera. Entonces empezamos a amar a Dios por lo que Dios nos da. Ay, no, yo quiero que me vaya bien, pues me porto bien. ¿Por qué? Por obligación, claro, porque yo quiero lo mejor. Pero no por amor. O sea que la inmadurez del cristiano se manifiesta cuando que su relación con Dios está establecida en solamente las bendiciones y no en la aflicción. Porque pensamos que entonces Dios me tiene que retribuir todo lo bueno porque yo he hecho muchas cosas buenas, y entonces si me pasa algo malo, ¿por qué? Porque pensamos que el cristiano no tiene que vivir en el dolor, y parte de vivir como cristianos es que vamos a sufrir. Y lo que hace el cristiano es tratar de evitar todo el tiempo el dolor. Y cuando está pasando por tiempos de dolor, entonces le atribuimos a que Dios está ensañado contra mí. ¿Por qué nos pasan cosas malas a nosotros? Lo que nosotros podríamos preguntarnos es, ¿este mundo caído tiene que ver con sentido común? Hay personas, alguien le escribió una carta a un pastor y le dijo, yo no sé Dios por qué se ensañó contra mí. Conocí a un tipo y quedé embarazada. ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Dios, ¿por qué es así? ¿Es en serio? Muchas veces lo malo que sucede en nuestra vida tiene que ver con un sentido común de una naturaleza caída. Si tú estás en una enfermedad por comer mal o por falta de comer, es tu responsabilidad y es mi responsabilidad. Si tú te expones en largas horas de la noche a un lugar que sabes que es muy peligroso, ¿por qué pasas por allí? No, pasé y Dios tenía que guardarme. Dios tenía que guardarte. Entonces pensamos que a veces el estar haciendo todo malo, Dios tiene que encargarse de todo lo malo, y entonces si lo malo viene es porque Dios no me protege. No, es que muchas cosas que suceden en nuestra vida tienen que ver con el tema de sembrar y recoger. ¿Qué siembras en tu vida? ¿Qué siembras con tu salud? ¿Cómo te cuidas? Porque mucho de lo que está pasando con nosotros tiene que ver con malas decisiones que tú y yo tomamos, y nosotros le hacemos responsables eso a Dios y nos peleamos con Dios. Pero Dios, ¿por qué? Porque nosotros en nuestra manera de actuar hemos hecho
cosas que hemos recibido de lo que hemos sembrado. Así funciona. Y entonces yo no puedo olvidarme de ese sentido común. Cuando usted va en un automóvil, generalmente usted se coloca el cinturón de seguridad. Usted no dice, ah, no, Dios está conmigo, Dios me guarda. Usted tiene que estar allí. Algunos le dicen amén. Entonces, ¿por qué usted cuando está en la noche tiene que cerrar las puertas de su casa y demás para que no se meta un ladrón? Si el Señor está conmigo, yo dejo las puertas abiertas. Yo las dejo abiertas. ¿Por qué? Porque el Señor está conmigo. No, porque el sentido del hombre es que tiene un sentido de responsabilidad. Y dentro de la soberanía de Dios, nosotros, tú y yo nos movemos. Y en esos moveres de muchas cosas que pasan en nuestra vida malas, tienen que ver con nosotros, con nuestra mala alimentación. Miren lo que acabo de decir hace un rato. Algunas enfermedades tienen que venir por el achaque de nuestro cuerpo. Tenemos que tener claro que eso es de una naturaleza caída. Pero también tenemos que tener claro que muchas de las cosas que pasan en nuestro cuerpo tienen que ver porque nosotros causamos esa mala alimentación y varias cosas que pasan con nosotros. Ahí yo ya empiezo a encontrar responsabilidad. ¿Amén? Bueno, yo sé que no me quieren mucho hoy, pero... Eso de cuidarme y demás, eso funciona tanto para el que no cree en Dios como para el que cree en Dios. Amén. O sea, yo tengo que reconocer que tanto yo no me, no, yo soy cristiano y como chocolate y como chocolate y como chocolate y cerdo y cerdo y cerdo. A mí nada me va a pasar. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo está sobre mi vida. El Señor dice sí. Y entonces si estás enfermo y con un ataque cardíaco y demás, tú le echas la culpa a Dios. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo me cubre. ¿Es en serio? Entonces atribuir una fe solamente a no quererme hacer responsable o querer hacer responsable a otros es no querer asumir mi responsabilidad. Un día alguien se le acercó al Señor y le preguntó, está en Lucas capítulo 13 y dice algo así, no está ahí en las diapositivas, pero dice algo así, Lucas capítulo 13, se le acercaron a Jesús y le preguntaron, Jesús, resultó que hubo un accidente donde una torre se cayó y esa torre que se cayó cogió a 18 y los mató. Entonces fueron y le preguntaron a Jesús, ¿y por qué se murieron? Algo así como, se murieron porque pecaron, ¿cierto Jesús? Les faltó oración, ¿cierto Jesús? Respóndenos, te faltó oración. Les faltó que alguien orara por él, les faltó algo faltó, ¿cierto? El Señor, y el Señor dice, el Señor no les habla de por qué, él les dice, no fue que ellos pecaran más para que se murieran. Es que es normal que las personas se mueran. O sea, Él les responde y les dice que tanto los vivos como los muertos tienen que vivir en arrepentimiento porque en cualquier momento se pueden morir. No le estaba retribuyendo como, wow, fue que ellos pecaron, ellos hicieron algo, les faltó orar, les faltó cubrirse con la sangre de Cristo y por eso murieron. No. Y a veces nosotros somos dados a eso, como pasó una catástrofe y demás, ¿por qué fue? No, eso algo malo hizo. No, es la ira de Dios que vino sobre nosotros y demás. Hay conceptos donde no le podemos echar la culpa del sufrimiento, todo el sufrimiento humano a Dios, porque muchos de los sufrimientos tienen que ver con una naturaleza caída, con unas decisiones que provienen de mí, con cosas que suceden dentro de la naturaleza, pero el Señor sabe que esas leyes son normales, tanto para el cristiano como para el no cristiano. ¿El cristiano muere o no muere? Muere. ¿El no cristiano muere o no muere? Muere. Y ese concepto de creer que no, que somos, que nada malo va a pasar, entonces podríamos decir, pero si creyeron en Jesús o ellos creían, ¿por qué las torres se les vino encima? Algo que nos enseñan las catástrofes siempre que vamos a hablar a un sepelio y demás es que la muerte nos deja muchas enseñanzas. Y ahí en Lucas capítulo 13 lo que dice Jesús es que nosotros deberíamos vivir en arrepentimiento todo el tiempo, porque no sabemos en qué momento Dios nos pueda llamar. Amén. Entonces, lo que yo voy llevando allí es para que comprendamos que el dolor y el sufrimiento es parte de nuestro planeta,
pero también es parte de los cristianos y no estamos exentos del dolor y el sufrimiento. Y entre más rápido yo pueda asumir eso es mucho mejor. Yo no estoy exento del sufrimiento. Tus hijos no van a estar exentos del sufrimiento. Si tú comprendes eso, no vas a tratar de evitar el sufrimiento. Porque esa fe es una fe infantil, pensar que yo no voy a sufrir como cristiano. ¿Cuántas personas cuando llegan a la iglesia, Dios empieza a colocar su vida en orden y empiezan a oír, pero yo antes, miren el sufrimiento que viene, miren el sufrimiento que demás, porque piensan infantilmente que el entrar en Cristo es seguir con ese desorden y como que Dios te coloca en una nube y nada te pasa? Por el contrario, el Señor empieza a colocar las cosas en orden y al colocar las cosas en orden vas a sufrir. Pero el problema es que tú y yo estamos diseñados para querer no sufrir y para evitar el sufrimiento. Y para nosotros es más atractivo que nos digan en la iglesia que no vamos a sufrir, que no vamos a pasar por enfermedades, que no vamos a pasar por circunstancias difíciles. Y yo creo antes que eso que se está predicando es una herejía. Y yo prefiero más bien eso de que tú vas a proteger a mi familia, tú me vas a proteger a mí, tú me vas a proteger. Eso es vivir de una realidad que no es la realidad espiritual. Sí, claro, iglesia. Cuando en Juan capítulo 9, le preguntan, ¿por qué este hombre está ciego? Le preguntan a Jesús. Y él dice, porque aún esto tiene un propósito. Y hay situaciones o hay enfermedades que tienen un propósito, que es el propósito de glorificar a Dios. Pero lo que el Señor quiere en medio del sufrimiento, escúchenme bien, es que dice que es un don vivir aún, ser partícipe de los sufrimientos de Cristo, porque aún lo que Dios quiere en medio del sufrimiento es que yo pueda glorificarlo a Él. Que yo pueda entender, vino la enfermedad, pero puedo comprender algo. Si me sana, bien, y si no, la tengo clara, la tengo segura, voy a estar con Él ¿en dónde? En la eternidad. Esa clase de pensamiento me va a llevar a mí a madurar mejor. Pero entonces estoy con una enfermedad, tengo miedo a la muerte. Pues quíteme Dios el miedo a la muerte, quíteme el miedo a todo eso, pero Dios me sustenta. No quiere decir que Dios queda callado ante mi dolor, porque eso es parte del problema. El parte del problema es que nosotros somos más dados a las promesas de Dios que al sufrimiento con Dios. Y por eso Romanos capítulo 8 llega y dice en el versículo 28, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas les saben a quién, a bien, nos sirven a quién, a bien. O sea que aún el sufrimiento es parte de Dios y es una escuela para ti, para mí, para confiar en ese Dios. Pero cuando solamente quieres vivir en las promesas de Dios y no en el sufrimiento de Dios, entonces eres más dado a que cuando venga la crisis vas a tener una crisis de fe terrible. Porque tienes la teoría de la retribución. Entonces, si la teoría de la retribución es que yo doy y Él me da algo bueno, algo malo y me pasa algo malo, entonces automáticamente yo dejo de amar a Dios por quién es Él. Amén. ¿Me hago entender? Porque mi amor hacia Dios tiene que ser un amor basado en que Dios, yo lo amo a Él por lo que es Él y no por lo que Él me da. O si no me da, me peleo con Dios. Entonces si yo me peleo con Dios es porque mi relación con Dios está basada ¿en qué? En que me dé y no en Él. Y si tengo una imagen de la vida que tiene que acomodarme a mi justicia y a lo que yo deseo y a lo que yo quiero, entonces empiezo a pelearme con Dios porque empiezo a dudar, porque como esa teología de la retribución no está funcionando. Miren, yo sé que suena más atractivo poderle hablar a una iglesia y decirle, profetízalo, decrétalo. Y las iglesias son llenas con el decrétalo y profetízalo. Pero nunca les hablamos de la muerte y del sufrimiento.
Nunca les hablamos que el ser cristiano es vivir es vivir en el dolor, y que es un don vivir el dolor como cristianos, porque es parte de ser cristianos. Pero lo que el Señor quiere es que se glorifique aún en medio del dolor, y en medio de nuestro dolor podamos decir: miren, estoy pasando por esto, pero tengo una confianza recia en mi Señor. Eso es lo que el Señor a nosotros nos quiere enseñar. Segunda de Corintios 4:17 dice: miren a alguien que tiene una enfermedad como un cáncer. Miren lo que Pablo está diciendo, segunda de Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce cada vez un peso de gloria. ¿Una breve qué? Tribulación. Si esa persona que era cristiana falleció y murió de cáncer, uno podrá decir: está en la gloria de Dios, pero esa enfermedad no es nada comparada a 60, 70, 80 años a vivir en la eternidad. Amén. Tengo que comprender eso. Los sufrimientos que tú y yo vivimos en esta tierra van a ser pasajeros, son leves. Cuando Pedro está escribiendo las cartas, primera de Pedro, segunda de Pedro, le está escribiendo a un pueblo que está viviendo la persecución y les está diciendo: ¿y ustedes de qué se extrañan? De que estén viviendo bajo aflicción. O sea, les está diciendo: ¿no entienden? Que no comprenden, que es parte de una naturaleza caída, que es parte de que el Señor va a venir sobre nosotros y nos va a dar un cuerpo glorificado donde nunca más nos vamos a volver a enfermar. Amén. Pero nosotros queremos todo acá. Señor, dame la herencia acá. Yo no me quiero morir acá. Señor, dame la sanidad acá. Yo no estoy yendo en contra de la sanidad, y creo que el Espíritu Santo, Dios se puede mover en sanidad y demás. Pero tratar de pensar que es una mala teología, pensar que estoy haciendo algo malo porque estoy orando por todos los enfermos y solamente uno se me salvó, algo está pasando. No está pasando. Es que yo tengo que entender que está la soberanía de Dios y que es algo normal la enfermedad, y es algo normal que las personas se mueran y demás. Porque es parte de eso. Cuando Jesús vino a la tierra, muchos no sanó. Él fue y algunos el Señor tuvo misericordia, no se vio obligado, oró por ellos y trajo sanidad por algunos. Y no todos fueron sanos. Dios es malo, Dios no los amaba a los demás. Dios nos ama, pero el concepto que tenemos nosotros de sanidad y de salud y de bienestar es un concepto que es mucho más grande del concepto que Dios tiene sobre nosotros. Es más, cuando el cristiano está pasando por crisis, el cristiano tiene que orar por sanidad, porque él cree en el Dios poderoso. Amén. Pero no puede ser que que estemos orando por el poder de Dios se manifieste en una vida y la vida se fue, y entonces se fue también mi relación con Dios. ¿Por qué? Porque estaba basado en que yo quería que esa persona se quedara conmigo, y no entiendo que el concepto de Dios es un concepto mucho más grande del que yo pueda tener como ser humano. Tarde o temprano vamos a tener que vivir eso nosotros. Tenemos que comprender que muchas cosas que vienen es porque nosotros no queremos vivir con Dios en los procesos de dolor y queremos vivir en las promesas. Isaías 43 dice que yo te puse tu nombre y mío eres tú, y aun cuando pases por las aguas, ¿quién estará con nosotros? Dios. Y aun cuando pases por el fuego, ¿quién estará? Dios. Entonces el propósito del dolor es que lo pasemos ¿con quién? Con Dios. ¿Y sabes qué quieres evitar? El dolor. Y si estás evitando el dolor, ¿a quién estás evitando? A Dios. Entonces, parte del dolor o parte de las situaciones difíciles es que yo las vivo con Dios. Es que parte de una enfermedad y demás, yo oro para que Dios traiga sanidad y demás, aún en medio de este dolor, aún en medio de estos medicamentos. Yo creo en ese Dios y yo pongo mi confianza en ese Dios. Y su confianza está puesta no en que se vaya el dolor, se fue el dolor, no, su confianza está puesta en Dios. Amén.
Yo tuve que comprender eso, pero mi confianza es, yo confío en ti, pero si se me quita ese dolor. Y si no, esa es una confianza basada en mi bienestar, pero no está basada en Él. Y yo tengo que comprender eso. Que donde yo puedo conocer a Dios más íntimamente es en el dolor, en el sufrimiento. Allí hay una parte muy importante, no sé, yo lo he tratado de estudiar, pero cuando el Señor dice que cuando estamos en el dolor, o aún el Señor permite el dolor para hablarnos, porque ahí somos más dóciles para escuchar su voz. A veces cuando somos llevados al desierto y estamos allí, el desierto representa, no hay ninguna solución, no hay ningún hombre que te pueda apoyar, no hay nadie que te pueda ayudar, no hay nada, y estás ahí en medio de eso. El Señor dice, ese dolor que tú sientes en este desierto, aún yo lo permití, ¿para qué? Para hablarte, porque el dolor es el megáfono de Dios, alguien decía, ante un mundo que está en silencio y no quiere escuchar la voz de Dios. El dolor es parte. Porque tú aquí me puedes decir, no, pastor, yo rechazo eso, yo no sé qué, yo le puedo mandar la Biblia, le puedo mandar devocionales, le puedo mandar todo. Pero sé que hay algo que no puedes evitar, es el dolor. Porque el dolor es un gran maestro. Ese dolor nos lleva a nosotros a depender más de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere. Si yo quiero evitar el viaje del dolor, estoy evitando a Dios. Es que solamente hay una revelación de su gloria cuando viene el dolor sobre nuestras vidas. Porque, digámoslo así, tú no vas a aprender del dolor ajeno. Tú vas a aprender más con tu dolor propio. ¿Me hago entender? Usted puede hablarle a alguien de la muerte de su mamá, a otro, si usted no se la muerte de su mamá, usted no siente, sí, no, ay, sí, qué vaina, se murió su mamá. No, usted puede hablar con mayor autoridad cuando tuvo que vivir ese dolor y puede comprender el dolor del otro. ¿Me hago entender? A veces somos buenos y levántate y ánimo y no sé qué, y a veces alguien está con una crisis de ansiedad, con una crisis de preocupación, pero levántese, que pero ya es cristiano y no sé qué. Pues nunca has pasado por el dolor. Cuando entiendes el dolor, te aseguro que vas a poder dar consejos más certeros, porque entiendes que el dolor ha sido tu maestro. Pero evitamos el dolor. Entonces, ¿el hombre fue creado para el dolor? Claro, fuimos creados para el dolor. ¿Estamos bajo una naturaleza caída? Claro que sí. ¿Estamos siendo redimidos y vamos a ser completamente redimidos? Claro que sí, porque el Señor lo hizo. Pero no quiero que entremos en una fantasía teológica de que nada malo me va a pasar y que no vamos a sufrir, porque vamos a sufrir. Y entonces yo te voy a... si yo no te puedo negociar, es que como que tú hiciste un contrato con Dios, Señor, no me va a pasar nada, ¿cierto? En el día que yo recibí a Cristo no me va a pasar absolutamente nada. Ese contrato Dios no puso eso. Eso fue más bien por una predicación de un pastor, alguien que te enseñó esa clase de cosas. Pero cuando vas y miras a la Biblia, el Señor no prometió eso. Entonces aquí la pregunta viene, entonces, ¿de qué me sirve tener a Dios? Entonces la pregunta es, ¿cuál interés tienes por Dios? O sea, que Dios me puede defender, claro. O sea, que su poder está a su favor, claro. Que Dios se va a encargar de mis enemigos, claro, su palabra lo dice. Porque en Él tengo un cuidado, pero yo tengo que aprender cómo es el modus operandi, de cómo las cosas suceden. Pero a veces nos cuesta entender eso. Entonces, comprendamos esto. Y ahí estoy reiterando esto. No significa que porque te estés portando bien no te vayan a pasar cosas malas o venga el dolor. Yo no te estoy diciendo invitando al pecado, porque eso es otra cosa. Te estoy diciendo que posiblemente siempre con una gran bendición que viene para tu vida, siempre viene el dolor. Porque el dolor es una universidad, una preparación donde Dios te muestra propósito, donde Dios te afirma, donde Dios te hace sensible, donde puedes escuchar tu voz. Y luego Dios te lleva ¿a qué?
a una bendición. Esa es la manera como Dios funciona. Entonces yo les digo a aquellos cristianos que llevan muchos años como tal y que llevan mucho tiempo cristianos y demás, si se encontraron con el dolor, pues Dios te puso ese dolor para que lo aprendas con Él a llevar, para que entiendas su voz, para que confíes en el Señor y para que puedas entrar a ese otro nivel. Pero tu duda lo que ha generado es resentimiento. Tu duda, esa teología de la retribución, y dices, pero bueno, ¿y por qué mi matrimonio no funciona? Pastor, yo he diezmado, yo he ofrendado, yo he ido a la iglesia todo el tiempo y nada que funciona, pastor. Algo está pasando. Pastor, examínese usted, porque posiblemente es usted. Algo pasa, algo sucede. Y entonces nos peleamos con Dios y en lugar de decir, hombre, este matrimonio está difícil, en medio de mi dolor, ¿qué es lo que debo hacer, Señor? ¿Cómo así que me debo someter? ¿Y cómo así que pedirle perdón? ¿Y cómo así, Señor, que ser maduro y que hablarle con gentileza, con madurez y ayudarle en las luchas? Eso es vivir en el dolor. Pero cuando hay dolor y cuando la palabra me dice algo que sea doloroso, como irle a pedir perdón a mi hermano, no, hasta ahí muy bien, pastor. Pues yo pedirle perdón a mi hermano, no, pastor, porque es doloroso. Evitamos el dolor de que la vergüenza, y no, que yo, ¿qué tal? Yo pedir perdón a alguien, no, evitamos el dolor. Pero el Señor dice que el dolor es dado por Dios precisamente como una manera donde Dios nos lleva a madurar más. Amén. Estoy terminando con esto. Hay dos errores que tenemos nosotros. Y es que todos los sufrimientos se los atribuimos a Dios. Y el otro error es que creemos una vida con Dios no incluye sufrimiento. Tengo que tener cuidado con eso. Yo no puedo pensar que todo lo que pasa conmigo malo en mi vida es por culpa de Dios. Y no puedo pensar al otro lado que por ser cristiano no voy a vivir el sufrimiento. Tengo que tener cuidado en eso. Porque tengo que tener cuidado de la teoría de la retribución. Pensar en ello. Dios lo que quiere es que tú y yo maduremos en nuestra fe. Miren esto. Cuando David peca, Pablo le habla a la iglesia de Corinto. Miren esto, y con eso voy terminando. Pablo le habla a la iglesia de Corinto. Le dice que ellos son unos inmaduros. Dice, ustedes son unos inmaduros, ustedes no maduran. Se dice que en Hebreos también lo habla, porque se dice que Pablo escribió. Algunos dicen, yo creo que Pablo escribió Hebreos, otros dicen que no, pero... Y Pablo llama inmaduros a aquellos que son inmaduros en la fe, no permanecen en la palabra del Señor y demás. Pero luego Jesús dice, venid a mí, dice que no podemos entrar al reino de los cielos si no somos como niños. Si no somos como ¿qué? Como niños. Entonces uno dice, ¿qué? ¿O maduro o como niño? ¿Qué hago? ¿O soy como niño o soy como maduro? Como niño o como maduro se está refiriendo a que Dios quiere que yo a través de su palabra, a través de la palabra, de su palabra, permanezca en su palabra, en una relación, en una comunión con Dios. Y como niño es que aprenda a entender que mi relación no puede ser establecida por la retribución, sino como niños, dice, porque ahí tienen un pleito. El pleito que tienen es, bueno, cuando Jesús se muera, entonces ¿quién va a ser aquí el más mero? Y el Señor les dice, el que va a ser el mayor de todos ustedes es como, y trae un niño, va a ser como este niño. ¿Y qué representa? Y dice, y para que puedan entrar al reino de los cielos tienen que ser como niños. Entonces, lo que el Señor está diciendo, sea maduro, pero también sea como un niño. ¿Y qué es la madurez? ¿O cómo es lo que Dios representa que seamos maduros como niños? La madurez como niños se está refiriendo a que yo pueda comprender que como David un día pecó, y él al pecar
Cuando fue confrontado automáticamente, él no pensó en su reino, no pensó en lo que iba a perder, sino automáticamente pensó en lo que Dios podría pensar de él. Y él dice: Señor, no quites tu Santo Espíritu de mí. Él hubiera podido decir: no, que nadie sepa este pecado que yo tuve al haberme metido con la mujer del vecino y demás. Y lo otro que podemos ver también en David es que David, por ejemplo, en el momento cuando trajeron el arca, David tuvo una expresión de amor y demás, y empezó a danzar, que su esposa le dijo: oiga, no se boletee, no baile de esa manera, no sé qué. ¿Recuerdan? Porque el Señor llama a David, que tiene como el corazón que le agrada al Señor, porque David no vivía bajo la retribución, sino que vivía con el interés de agradarle a su Dios, porque lo amaba, tuviera o no tuviera. Esa es la madurez que tú y yo debemos tener. La madurez no debe ser tanto: si peco me va a venir, uy no, una maldición la va a embarrar, Dios va a venir sobre mi vida. No, esa es la inmadurez que podemos tener. Yo tengo que comprender que la madurez de un cristiano está establecida en su relación que tiene con el Padre. Si yo puedo establecer una relación con Dios por retribución, o yo mantengo una relación establecida con Dios por lo que es Él. Y la invitación en esta mañana, sé que es un tema complejo que podremos seguir estudiándolo más a fondo, pero lo que yo quiero, o lo que el Señor quiere en este tiempo, es que maduremos en la fe. Que si hay alguna pelea que tenemos con Dios, necesitamos solucionarla con Dios, y necesitamos entender la naturaleza de Dios y entender la naturaleza del mal y por qué suceden tantas cosas. Pero no podemos estarle reatribuyendo a Dios que Dios fue el que me cerró las puertas, el que se llevó a mi ser querido, una serie de cosas. Claro, Dios tiene propósito y se mueve en su soberanía, pero necesitamos dejar de pelear con Dios de tantas cosas que tenemos en nuestro corazón. Amén. Quiero agradecerles a todos aquellos que nos acompañaron en esta mañana. Que Dios los guarde y Dios los bendiga. Bendiciones a todos.